8:35, continuamos en Radio Análisis en este día 20 de octubre, donde, entre otras cosas, se cumplen... Siempre a uno le dice a los estudiantes de periodismo que tienen que entrar con el teléfono apagado al estudio. Bueno. Llamada spam. Sí, además spam. Hagamos un llamado para que... Sí, número 600. Char, por favor. Bueno, no, hoy día se cumplen 6 años a los que les gustan las efemérides del momento en el que el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo en el Palacio de la Moneda: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nadie ni a nada y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Es un momento importante del estallido social. Pero bueno, Montserrat Olano, buenos días. Muy buenos días. Saludamos a don Cristian Pertusé. Muy buenos días. Como siempre, bienvenido. Feliz de estar acá, como siempre, también. Y le damos la bienvenida por primera vez a este panel. Segunda vez. Segunda vez a este panel. La otra vez era yo el que no estaba. A Isidora Alcalde. Bienvenida, Isidora, del Frente Amplio. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Perdón que llegué justo, pero había mucho taco, como siempre, pero lo logré. Así que feliz de estar acá. Bueno, bienvenidos, Cristian, Isidora. Pato recordaba esta efeméride de la frase famosa: no estamos en guerra. O sea, estamos en guerra, ¿no? Sí, la de no estamos en guerra fue posterior. El del actual comandante en jefe del ejército. Del comandante en jefe del ejército. Y fue una frase que marcó los años posteriores del gobierno del presidente Piñera. Se ha utilizado mucho, incluso como eslogan, y de una manera, de distintas formas, y ustedes juzgarán, ¿no? Pero lo traigo a colación porque el aniversario número 6 del estallido trajo harto comentario, análisis, más que el año pasado, ya lo sabemos, a propósito del caso Monsalve, ¿no? Pero bueno, este aniversario ha traído algunas reflexiones que no habíamos escuchado en años anteriores. Por ejemplo, el diputado de tu partido, Isidora, Gonzalo Vinter, señaló que había sido un error la acusación constitucional, la segunda, contra el presidente Sebastián Piñera, y eso ha generado también algunas reacciones críticas dentro de su propio sector. Voy a leer una rápidamente de la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, que dice a través de redes sociales: no fue un error, las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social fueron acreditadas, entre otros, por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, entre otros. La acusación constitucional fue un imperativo ético y jurídico, dice Carmen Hertz, y ahí quiero abrir la discusión, ¿no? Porque yo sé que la fecha pasó, el 18 de octubre fue el día sábado, pero todavía podemos hacer algún análisis respecto de los días posteriores, ¿no? Y Cristian Pertusé, entrevistamos la semana pasada acá a Sergio Mico, exdirector del INDH, y él defendía mucho su posición respecto de que no había habido sistematicidad en la violación a los derechos humanos, que le costó bastante odiosidad dentro del instituto y en general, ¿no? De quienes se manifestaban. Aunque acto seguido se esmeró en argumentar, sí, lo argumentó, que nunca quiso decir que no habían sido graves, ¿no? Ni generalizadas, exacto, ni masivas, en fin. Cristian. Voy a hablar personalmente y no como consejero del instituto, como lo he dicho siempre, que creo que quede súper claro. El consejo tiene sus propios debates. Yo estaba en esos años, había recién llegado al instituto como consejero. Efectivamente, nosotros como instituto dijimos que las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el periodo, lo dijimos en el informe del 2019, eran graves, eran numerosas, eran preocupantes. Se presentaron más de 3.200 querellas, si mal no recuerdo el número hoy día, y sí vivimos un momento en que hubo graves violaciones a los derechos humanos, una violencia muy fuerte en el país, en diferentes, que se vio en diferentes ámbitos: incendios, locomoción colectiva incendiada, estaciones vandalizadas. O sea, recordar eso da harta pena. Pero más allá de lo que hoy día hablemos o no hablemos, ¿hubo violaciones de los derechos humanos? Hubo violaciones de los derechos humanos. Hay personas que inclusive están
que han sido, siempre se me dan los términos jurídicos a mí, que han sido declaradas culpables como por las violaciones que cometieron. Hay juicios que todavía están en proceso. Y hubo una problemática grave en esa materia en Chile, y eso no hay que desconocerlo. Pero una cuestión que hay que dejar súper claro es que no hubo sistematicidad, y eso de hecho lo reconoció la Corte Penal Internacional. Hubo una presentación de organismos, me parece, uno nacional, y está el juez Garzón, de hecho, presentó una acusación a la Corte Penal Internacional el año 2020, si mal no recuerdo, y la Corte Penal Internacional estableció y no dio curso a la acusación que se presentó al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a otras autoridades que lo dejaron después detallado, y la propia Corte Penal Internacional dijo que no había antecedentes. Entonces hubo algunas organizaciones, ONGs que establecieron, pero Human Rights Watch no habló, y de hecho no habló la ONU tampoco. Tampoco, por eso. Hubo, sí, me parece que Amnistía Internacional, que es una ONG, hay que recordarlo, o sea, Amnistía Internacional tiene un renombre a nivel internacional, hay que reconocerlo. Habló de sistematicidad, pero yo diría que fue en uno de sus informes. En uno de sus informes, efectivamente, en uno de sus informes, pero en términos generales los organismos internacionales no hablaron de sistematicidad. O sea, llegar a hablar de sistematicidad, ya hablamos de toda una orgánica que se estructura. Ahí bien breve, Cristiana, porque también de repente en el debate público, y especialmente en ese momento que fue tan intenso, las palabras dan lugar y todos nos embarcamos a seguir connotaciones que no necesariamente son las que literalmente corresponden, ¿no? Entonces, para decirlo bien breve, yo sé que se ha dicho hartas veces, pero se nos olvida a veces, sistematicidad no quiere decir que no sean graves ni masivas, sino que habría una decisión consciente del jefe de Estado que pone a disposición las herramientas del Estado, los funcionarios del Estado para generar... Y el Estado, además, el Estado, los diferentes poderes del Estado para generar un cuadro general de violación a los derechos humanos. Entonces, lo que se establece es que no hay ninguna evidencia de que Sebastián Piñera, en tanto presidente de la República, haya hecho eso. Mira, ¿no? yo voy a decir una cuestión súper personal. Nosotros estuvimos con el presidente de la República durante esos momentos, obviamente, presentándoles las problemáticas. Y el presidente, una cosa que se preocupó en ese momento fue de que cumpliéramos nuestro rol, dio las herramientas para que cumpliéramos nuestro rol, que entráramos a los hospitales, que entráramos a las comisarías. Porque una cuestión que le preocupaba al presidente Piñera, más allá de que hubo, si eso no lo saquemos de contexto, pero dio todas las facilidades, Sergio Mico lo recuerda en su libro, dio todas las facilidades para que el instituto pudiera cumplir con su rol, y además él mismo llamó a organismos internacionales para que vieran qué estaba sucediendo en Chile. Entonces, yo creo que seguir con esta temática es polarizarnos aún más. Yo lo digo ya para dejarle la palabra a Isidora, porque Isidora, me está y te hago la pregunta también si es que hay alguna autocrítica un poco en la línea de lo que hace Gonzalo Vinter, desde el sector al que tú perteneces. Sí, a ver, primero mencionar que estoy muy de acuerdo, hay consenso de que no fue sistemático, efectivamente. Yo creo que se trató de comparar mucho en su momento a Sebastián Piñera con Augusto Pinochet, cosa que no tiene nada que ver. Efectivamente, en la dictadura hubo una violación sistemática a los derechos humanos. Y con respecto a las autocríticas, yo siempre he intentado sí hacer ciertos matices. Por un lado tenemos una derecha que plantea esta idea de estallido delictual, ¿ya? Y ha intentado instalar que todas las demandas de esa época fueron inventos, de alguna manera, y yo creo que eso es un error, es no querer analizar la situación desde una perspectiva sociológica, que fue como pasó, eran fenómenos acumulados de frustraciones, de promesas incumplidas, y etcétera, etcétera, que creo que siguen muy latentes. Entonces sería muy deshonesto no querer mirar eso. Pero por otro lado, también se nos ha planteado mucho, por ejemplo, al Frente Amplio, de que nosotros como levantamos un poco la violencia en la calle, cosa que no es cierta, y siempre me gusta recordarlo en estos espacios, pero fue el propio presidente Gabriel Boric quien fue en la calle muy acosado. Entonces eso te demuestra también que no habían partidos políticos detrás. Sí, una vez Beatriz Sánchez con Catalina Pérez lo pasaron bastante mal también. No, y en general
nosotros si salíamos a las marchas, etcétera, era imposible que tú salieras con una bandera, por ejemplo. O sea, no había ninguna posibilidad que hubiese una articulación del estallido social con los partidos políticos, ninguna. Y no hay ninguna demostración empírica de que eso haya sido real. Entonces también a mí me gusta plantearlo porque en el fondo se habla mucho de que desde ciertos partidos de izquierda habríamos organizado la violencia, y eso es lo más deshonesto que puede haber en este debate, al igual que, por ejemplo, como que la quema del metro fue organizada, ¿ya? Y eso a 6 años del estallido todavía no está demostrado. O sea, no hay ninguna investigación concreta que demuestre que fue una articulación organizada. ¿Creemos que fue espontáneo? Bueno, hay matices, pero todavía no tenemos investigaciones frente a este tema, cosa que también nos llama la atención, como todavía no sabemos quiénes estuvieron a cargo de las quemas del metro. Pero volviendo a la autocrítica, entonces, en su momento, como ¿qué rol cumplió la oposición en un momento de inestabilidad democrática? Yo siempre tensioné hacia la idea de que había que sentarse a conversar con el presidente Sebastián Piñera, porque era el presidente elegido democráticamente, y en ese momento debíamos resolver el tema desde una vía democrática. Y por eso siempre he creído que el acuerdo por la nueva Constitución fue el mejor sistema democrático, o sea, fue el mejor acuerdo democrático que pudimos haber logrado para descomprimir un poco la crisis. Y en ese sentido creo que quienes estuvimos y empujamos para que ese acuerdo se llevara adelante, hoy día, bueno, tuvimos 2 procesos constituyentes fallidos, no resultó como lo esperábamos muchos, pero sí ayudó a descomprimir la crisis, y creo que nos sirvió como antecedente a Chile para cómo deberíamos siempre sentarnos a conversar quienes pensamos diferente a resolver problemáticas sociales, como fue en este caso el estallido social. Sí, por lo que dice Isidora, contrasta con, por ejemplo, lo que hizo, y no voy a hacer ningún juicio de valor, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista, que en el primer día pidió la renuncia del presidente Piñera, y claro, no estamos haciendo política retro, sino más bien haciendo un análisis, y también hay quienes plantean que esto debieran sacarse ciertos aprendizajes pensando en lo que puede ocurrir con un gobierno también de derecha o de extrema derecha, ¿no? Como sería el de José Antonio Kast. Así que creo que es una conversación pertinente, más allá de que la fecha ya haya pasado hace harto tiempo. Sí, yo en general creo que uno nunca está hablando meramente del pasado, ¿no? No, sí. Así que, no sé, ¿quieres agregar algo? No, y la historia hay que conocerla, hay que analizarla para no repetirla. O sea, seamos... mira, yo aquí, y hay que verlo en perspectiva, o sea, la posibilidad de una nueva crisis como la que tuvimos el 2019 nos puede llevar a situaciones que al final afectan a la población en general. O sea, más allá de las instituciones, cómo funcionan, si funcionan mal los partidos políticos, si cumplen un rol mejor o peor. Yo aquí quiero levantar lo que decía Isidora. La valentía que tuvo Gabriel Boric en su momento como diputado, recordemos que fue el único, el Frente Amplio no quiso, perdón Isidora que lo diga, pero sí, la valentía... Pero es que mi partido en su momento sí firmó completo. La valentía que tuvo... Catalina Pérez era la presidenta y firmó. Y nuestro partido estuvo 100% de acuerdo. Pero la valentía que tuvo Boric en su momento de firmar solo y poner su nombre... Es que fue el movimiento autonomista el que no firmó. Sí, por eso... Y bueno, el Partido Comunista, Republicano tampoco firmó. Claro. O sea, recordemos un poquitito la historia. Bueno, yo creo que la valentía de Gabriel Boric fue el que lo hizo ser presidente de la República, una de mis teorías. Totalmente de acuerdo. Ahora, y yo quiero recalcar algo que decía Isidora, que tiene que ver un poco cómo hacemos política. Y aquí, no sé, uno que es académico, yo a mis alumnos cuando les paso a Hannah Arendt, de verdad la recogen de una manera, muchos me dicen... Gracias por mostrarnos a esta que es poco conocida, pero esa idea de los diferentes, poder conversar en las diferencias y poder lograr acuerdos es súper relevante. Y en este país que hoy día estamos viendo, no sé, una propaganda política súper polarizada, posiciones súper polarizadas, por Dios que es importante relevarlo, ¿verdad? Y por eso yo creo que la historia sirve para... El hombre es el único animal que cae a veces en el mismo hoyo, en el mismo agujero, pero pucha que es importante revisarla y revisarla y volverla a revisar, porque no tenemos que cometer los mismos errores. Sí, bueno, Hannah Arendt una voz muy importante en este tiempo, y en su momento también
Fue muy criticada por salir del blanco y negro, Efectivamente. por pensar las cosas más complejamente. No, diría nomás que tenemos que hacer un aprendizaje todas y todos. También entrevistábamos el viernes a Alberto Mayol, el titular de la entrevista es... ¿A alguien se le ocurre que lo hemos resuelto en relación al aniversario del estallido? Entonces, claro, hay muchas preguntas que creo que es importante seguir haciéndose porque están las causas, está la manera en que se expresó, está la reacción de los partidos políticos y bueno, por eso decía que estamos hablando quizás eventualmente de mañana también y es de esperar que estemos todos a la altura cuando ello ocurra. Aunque no lo sé, pero bueno. Vamos a cambiar de tema. Renunció Diego Pardo con todo lo que ustedes saben que ocurrió. Hubo debates también al interior del oficialismo respecto a quién tiene la culpa, quién no. Se volvió a abrir el tema de que si es el Frente Amplio el que pone en problemas al gobierno. Ahí la presidenta del Frente Amplio recordó otro episodio donde había sido gente del socialismo democrático. En fin, bueno, se renueva esto. Pero más allá de eso, quiero traer acá también el modo en que ha ido decantando esto de manera institucional. Por ejemplo, el Estado no tiene las atribuciones para pagarle a las personas por aquello que les fue mal cobrado. Hay que esperar a este enero. Vamos a ver de qué manera se pagan esas cuotas. Hemos tenido en el pasado, no son especulaciones, casos donde lo que ha sido mal cobrado finalmente no se paga. Ahí está la judicialización de los cobros indebidos de las ISAPRES, y así sucesivamente. Bueno, se pagan cuotas de 800 pesos en algunos casos. Claro, cuotas de 800 pesos. O de 1.000 pesos, o menos incluso. Sí, pues. Entonces, bueno, la pregunta respecto a qué trasunta esto más allá de lo estrictamente coyuntural, creo que vuelve a ser interesante. Sí, ahora, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, primero mencionar que si esto fue problema de ahora, del Frente Amplio, del socialismo democrático de hace 7 años, creo que la gente hoy día quiere una respuesta. Y creo que hoy día la prioridad del gobierno es esa, o sea, solucionar el problema y devolver el dinero que en el fondo se cobró extra a todas las familias chilenas. Yo creo que esa debería ser la primera prioridad. Sí estoy de acuerdo que en el fondo hay un tema técnico acá, que entiendo se arrastra desde el 2017, que sí habría que resolver y encontrar dónde finalmente se produce este problema, porque muchas veces sucede que en el Estado políticos toman muchas veces protagonismo en temas que son muy técnicos. Y yo creo que acá efectivamente era un tema muy técnico que había que resolver y quizás no se resolvió de la mejor manera. Me parece bien que el ministro, que el presidente le haya pedido la renuncia al ministro, porque la gente también quiere responsabilidades políticas. Creo que es correcto. Por más de que creo que el problema es mucho más amplio de una gestión de él, de hecho se arrastraba, pero sí hoy día es importante entregar responsabilidades políticas, o sea, es importante dar señales, ¿ya? Y en ese sentido hay responsabilidades políticas y se tienen que asumir, y yo no tengo como ningún problema en decir esto. Pero ahora el desafío que queda es ver cómo resolvemos este cobro extra sin que genere una sensación de impunidad. Y a mí eso me quiero como detener acá, porque la sensación, bueno, yo soy candidata a diputada, estoy mucho en las ferias y la gente está muy enojada permanentemente porque siente, y es real, que en el fondo con las ISAPRES se ha entregado mucha facilidad, con las FP también han habido... Entonces, como en el fondo hay una sensación de impunidad de que las grandes empresas salen beneficiadas cuando la gente común y corriente tiene que pagar en el día a día cuentas cada vez más caras. Entonces, eso, a propósito de lo mismo que hablábamos anterior del estallido social, es una sensibilidad que me parece importante abordar desde la política hoy día. Más allá de que quién tuvo la culpa, si fue este gobierno, el anterior o los dos juntos, hoy día tenemos que intentar entregar soluciones y enfrentar esta situación de sensación de que las empresas hacen un poco lo que quieren, ¿ya?
Y por eso a mí también me parece que el rol de la empresa también debería ser protagónico. No hemos visto mucho qué opinión tienen frente a esto. También son protagonistas de esta historia, así que también me parece que esto debería ser, al igual que lo que hablábamos antes, una mesa de trabajo de solución compartida, donde también la empresa tome un rol protagónico en devolver los dineros extra cobrados. Sí, Cristiana, y bueno, te traspaso la pregunta sobre el rol de las empresas en esto, pero además algo que decía el viceministro de Economía y Energía ayer en entrevista en Mesa Central, si no me equivoco, que él decía que claro, esto no, en Estado Nacional fue, le preguntaban exactamente el promedio, la cantidad de los montos para que tampoco la gente se generara falsas expectativas. Y él hablaba de un 1%, de un 2%, o sea, una cuenta de 100.000 pesos, saquen ustedes la cuenta, ¿no? Estamos hablando de montos muy, muy bajitos, y que era imposible empezar a devolverlos antes del mes de enero, pero estamos hablando de una magnitud muy, muy baja. Y él también decía... Ahora, por el otro lado, el mes de enero... Está la vuelta de la esquina. No, claro. O sea, el próximo año, pero está la vuelta de la esquina. En un par de meses más, claro. Sí. Pero además él decía respecto de otra cuestión que se ha dicho sobre el impacto en la inflación. Él ha dicho que es muy marginal. O sea, que esto evidentemente hay que calcularlo bien, pero decía que el impacto es muy bajo en la inflación. Esto que se ha dicho de que había un efecto en cadena con el IPC, y que las colegiaturas y los gastos comunes, en fin, dice que como que le bajó un poco el perfil a esa teoría más alarmista, ¿no? Ahora, eso teóricamente es cierto, ¿ah? O sea, el alza en la luz siempre genera efectos en cadena en toda la economía. Genera efecto en la inflación, sí. Claro, aunque por los montos no es de... Claro, no es muy significativo. Claro. Hay que ver la participación del consumo eléctrico, en definitiva, en el IPC del mes en particular. Porque además, acordémonos que es un sistema regido que se fijan los precios por el Estado, en definitiva. Entonces, claro, y es cada 6 meses. Lo que pasa es que hubo un aumento más sustancial porque como se congelaron los precios. Ahora, ¿se puede medir? Sí, se puede medir. Es marginal porque nosotros no hemos tenido IPCs de 2 dígitos, o sea, si bien han subido, pero estamos hablando de 4, me parece que ha sido lo más alto, y 3 yo diría, ni siquiera 4, no ha alcanzado 4, no me recuerdo los IPC, pero es marginal en el mes, entonces, o sea, es una parte del total del IPC de ese mes, entonces hay que entrar a verlo y no es tan, yo comparto eso. Que tuvo efectos, ¿ah? Tiene efectos rebote porque está indexada la economía, el IPC, que sube la UEF, eso sube otros precios y va indexando el valor del IPC. Y el tema de las empresas, porque el ministro decía ayer también, claro, puede que no se hayan dado cuenta, ¿ya? Hipotetizando, puede que no se hayan dado cuenta, puede que sí se hayan dado cuenta, por cierto, también es una alternativa, pero ahora ya lo saben. Y en el fondo depende de ellos también tener una proactividad respecto de la restitución de aquello. ¿Cómo ves el rol ahí de las empresas? Riguroso silencio hasta el momento. O sea, sí. Las empresas efectivamente como han tenido un ingreso sobredimensionado tienen que devolver las platas. ¿Cómo la devuelven? Aquí yo creo que, yo rescato algo que decía Isidora y difiero de otra parte, digamos. Las empresas tienen un rol sin duda, porque son los que reciben los dineros, en definitiva los invierten y los utilizan, reparten las utilidades y tienen un rol. Pero acordémonos que aquí también hay que ver cuál es el rol del Estado. Estos son, en términos generales, son áreas regidas y fiscalizadas por el Estado. O sea, son monopolios no naturales en este caso, pero monopolios que crea porque no es posible tener 5 empresas repartiendo energía. Entonces, son monopolios regidos, ¿cierto?, por el propio Estado. Por eso él fija los precios y él determina el aumento de los precios en cada una de las regiones. Y de hecho, por eso tenemos variación por regiones, porque dependen de un sinnúmero de factores, como hemos visto, entre ellos el IPC. Entonces, aquí, sin lugar a dudas, tienen que tener un rol y yo comparto ahí lo que tienen que tener una mesa de trabajo, pero no tenemos que estar pateando la pelota, que hay un problema del Estado porque él fiscaliza y rige. Esto viene de 2 gobiernos anteriores, no es ni siquiera el gobierno anterior, porque se partió el 2017, como están planteando, viene desde finales del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, lo que tenemos que ver,
y aquí las preguntas de nuevo, ¿cómo robustecemos el aparato del Estado? Que muchas veces decimos más Estado, no, ¿cómo lo robustecemos para que este tipo de errores no ocurran? ¿Cómo tienen roles? Porque tenemos además, fíjense, que tenemos la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Comisión de Energía, el Ministerio. O sea, ¿cómo robustecemos? ¿Cómo 3 instancias estatales no funcionaron? Entonces, aquí la importancia es cómo tenemos un Estado que efectivamente, cuando entrega estos roles a las empresas privadas, nos guste más, nos guste menos, no voy a entrar a ese debate, sí. pero entregándoselo, ellos tienen que ser efectivamente, y ahí sí voy a poner, digamos, una cuota en las empresas, porque no, hay también una responsabilidad social de las empresas, y yo creo que ahí a lo mejor si se dieron cuenta, no se dieron cuenta, hoy día deberían hablar. Me parece bien la propuesta que así se ora en términos, bueno, queremos una mesa, ¿cómo se va a devolver esto? Ahora, los montos que se van a devolver no son, al parecer, también tan grandes distribuidos entre todas las personas, y va a depender mucho región en región. O sea, de lo que he estado viendo, hay regiones que tienen un 7%, me parece que la región de Atacama, otras que tienen, en la región metropolitana están hablando de algo de un 1 a un 2%. Entonces hay que verlo región por región y hay que bajar las expectativas, pero más que eso, y más que tirarnos la pelota entre unos y otros, ¿cómo robustecemos esto? Si el cuento es cómo robustecemos, tenemos que tener 3 instancias. Yo creo que hay que ver, esas son las medidas que tenemos que ver en cómo la fiscalización y el control que tienen que tener las entidades del Estado, porque así lo tenemos por ley, funcionen eficientemente. Ya, vamos a seguir el tema a la vuelta de la pausa, porque son las 9:03, nos tenemos que ir rápido. Dejo la pregunta entonces de si habría que fortalecer el rol del Estado en relación a las empresas de servicios básicos, o es, como lo señalaba por ejemplo aquí en el panel Paulín Cantor la semana pasada, un problema de que falta más eficiencia en la fiscalización, ¿no? Bueno, vamos y lo seguimos conversando a la vuelta. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Sala Máster. El cantautor, poeta y compositor nacional Chinoy ofrecerá un concierto único e inolvidable el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Marcando su regreso a este icónico escenario, Chinoy repasará parte esencial de su repertorio, cultivado a lo largo de 15 años de trayectoria, en el formato más característico y entrañable de su propuesta, guitarra acústica y voz. Este concierto contará además con músicos invitados y será registrado para la grabación de un nuevo disco en vivo, lo que hará de este encuentro una experiencia irrepetible para el público y el artista. Les invitamos a disfrutar de una de las voces más influyentes de su generación el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas. Chinoy en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Tiempos que muerden. Un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:08, siempre en la pausa las conversaciones siguen siendo súper entretenidas. Continuamos, pues, Isidora. Ya, a ver, no, volviendo un poco a lo que estábamos conversando recién, a esta sensación de, estaba poniendo el ejemplo de esta colusión de confort, cuando se volvieron 7.000 pesos, como yo creo que hoy día las personas les da un poco lo mismo si fue un 1%, un 7% el error o un 10%. Lo que queremos todos es que se haga justicia siempre y que no hayan cobros de más. Y acá yo creo que la prioridad tiene que ser eso de ahora en adelante. Por lo mismo creo que es muy importante, si bien estoy de acuerdo que la responsabilidad es del Estado, sí hay una responsabilidad social de las empresas y creo que también tienen que ponerse a trabajar para solucionar este problema y devolver lo antes posible las platas que le corresponden a las personas. Cristian. No, de acuerdo. Yo creo que lo que la gente no quiere es que hayan cobros de más. Y sobre tu pregunta, yo pensaba, es fortalecer el Estado. En definitiva, cuando uno fortalece el Estado, los ámbitos técnicos también, uno de los roles fundamentales del Estado, y no solamente es la fiscalización que tiene sobre las empresas, donde tiene un control como la fijación de precios, sino es que sobre todas las empresas respecto a cómo entregan sus servicios, recordando el confort, respecto a de que no haya colusión. O sea, el rol del Estado es justamente que el sistema opere bien en este ámbito, ¿cierto? Porque pueden existir, desgraciadamente, malas prácticas, ¿ya? Y eso no hay que desconocerlo. Entonces, uno de los roles fundamentales justamente del Estado y sobre todo de la administración del Ejecutivo, digamos, y sus diferentes ámbitos del Ejecutivo y del Legislativo en términos de generar las leyes suficientes, pero es que existe una buena fiscalización, que existe un buen control y que obviamente la gente no se sienta. Y aquí yo creo que tenemos que ser súper responsables. En este ámbito, la responsabilidad recae en el Estado, tenemos que tenerlo claro y tenemos que empezar a ver cómo fortalecerlo. Si aquí no es ni más Estado ni menos Estado, cómo fortalecemos las diferentes partes del Estado para que cumplan eficientemente su rol. O sea, por algo, y sorry que lo diga, por algo aplaudieron a rabiar a la Contralora el otro día, porque ¿qué están viendo en eso? Están viendo que está cumpliendo un rol que es para el que está llamado, ¿cierto? Que fue por las famosas licencias médicas. Sí. Y eso es lo que espera la gente al fin y al cabo, es que la gente cumpla, ¿cierto? Cumpla con la función para la que fue nombrado, elegido, lo que sea. ¿Sí? Ese es el tema. Bueno, los queremos llevar, Isidora, Cristian, a otro tema, porque estamos a 26 días de la elección presidencial y parlamentaria, donde también ahí Isidora va a estar en la papeleta por el Distrito 11, habíamos olvidado mencionarlo al principio. Pero bueno, hay algunas encuestas bien disímiles entre sí, hay que decirlo, porque son muchas, cada vez hay más encuestas, por lo tanto cuesta ahí hacer
un análisis o quizás una síntesis de lo que nos dicen las encuestas. Salió la de la Cosa Nostra, por ejemplo, el fin de semana, que arroja resultados que son distintos a la de otras encuestas. Por ejemplo, da a Janet Jara con un 36%, luego José Antonio Kast, no recuerdo ahí el número, pero Evelyn Matei con una posibilidad real de disputarle a Kast, y un Johannes Kaiser que está ahí pisándole los talones a Evelyn Matei. Pero bueno, si vemos el promedio de todas las encuestas, de todas las que hemos conocido últimamente, Janet Jara tiene un 29, Kast un 23, Matei un 15 y Kaiser un 11%. Está ahí como de verdad muy, muy cerquita. Y Isidora, quería partir con eso, porque llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención Kaiser, porque en su momento estuvo bien arriba, incluso por sobre Kast, luego empezó a bajar. Ahora vemos que Kast ha ido perdiendo también semana a semana algunos, según las encuestas, algunos puntos, y eso no lo ha capitalizado Matei, sino que lo ha hecho Johannes Kaiser. Claro, mira, a mí personalmente no me llama tanto la atención, porque creo que Kaiser es un fiel reflejo de lo que fue Milei en Argentina. Yo creo que hoy día, en este contexto global de polarización, los populismos están teniendo demasiada llegada. Estos personajes que vienen a cambiarlo todo, supuestamente, a hacer cambios profundos que no tienen mucho sentido, pero le dan como un sentido a muchas personas, ¿ya? Y entonces Milei, que vino como con esta idea de terminar con la casta, bueno, él terminó siendo de la misma casta con su propia hermana, que terminó estando involucrado en caso de corrupción, pero en el fondo ofrecía una forma de hacer política completamente diferente. Y en un momento donde hay una desconfianza a la institucionalidad pública, a la política tan profunda, Kaiser retrata muy bien ese tipo de personaje que te ofrece cambiar todo el sistema como está pensado hasta el día de hoy. Tiene ideas que no tienen sentido en la práctica, creo que son muy difíciles de lograr, pero mucha gente se siente entusiasmada con formas de cambios profundos, ¿ya? El problema de esto es que efectivamente son populismos, porque se ofrecen soluciones mágicas a problemas complejos, y en ese sentido es muy difícil que eso se logre, pero creo que entonces Evelyn Matei queda como un personaje de la derecha tradicional, que no te ofrece nada nuevo, una continuación como del piñerismo de alguna forma. José Antonio Kast es un personaje que igual ya tiene varias derrotas que trae en los últimos años, y Kaiser entonces es como la novedad. Y además, bueno, Kast queda como en el medio, entonces Kaiser queda como aún más radical. Hoy día, como hay tanta polarización, la gente te dice como yo soy de izquierda a izquierda o yo soy de derecha a derecha. Bueno, el que retrata mejor esa derecha a derecha hoy día es Kaiser, mejor que Kast incluso. Entonces, creo que no me llama tanto la atención observando otro tipo de países como nuestros vecinos que fueron a Argentina. Creo que Kaiser es como el Milei chileno. Sí, bueno, esto instala algunas preguntas incómodas, pero interesantes. Por ejemplo, la pregunta incómoda, especialmente para quienes son detractores de la dictadura, es si la dictadura se sostuvo tanto tiempo por el mero uso arbitrario del poder o porque tenía una base de apoyo, ¿no? Y una de las preguntas que se hacía, entre otros, Alberto Mayol, pero a propósito de tu comentario, Isidora, es que hay un sector de la sociedad chilena de derecha pinochetista, que no cree en la democracia, que no cree en los acuerdos, que entiende que instrumentalmente tiene que ser, pero no es lo que le gustaría, ¿no? Entonces, el tema del apoyo a Kaiser en ese sentido, o el crecimiento que ha tenido Kaiser, tendría una cierta justificación. Por el otro lado, todas las encuestas, incluyendo las de la Cosa Nostra, Cristian, y esto lo hemos dicho varias veces acá en la radio, cuando suman a las tres candidaturas de derecha, dan una mayoría clara de más del 50%, del 55%, incluso acercándose al 60%. Pero Alberto Mayol previene, por ejemplo, que si en primera vuelta Janet Jara le logra sacar, por decir algo, 10 puntos a Kast, que es algo que él ve, ¿no? Él dice que pueden ser hasta 15. Pero en la otra encuesta aparecen 7, 8 puntos. Pero si son más de 10... no es llegar y decir que en una segunda vuelta la mera suma de los otros votos le va a dar la victoria a quien salió segundo, ¿no? Porque está el factor ahí el factor subjetivo del que ganó, ¿no? Para finalizar diciendo que podría ser que la elección no esté tan abierta como... Que es la tesis de Mayol. Que no es, claro, que esté más abierta que lo que parece, para decirlo mejor. Bueno,
Cristian, aquí especulación en estado puro, así que usted... Yo creo que siempre las elecciones están abiertas. A ver, siendo bien sincero, las encuestas sin lugar a dudas te dan una visualización de más o menos cómo están, pero yo tengo mis dudas hoy día de cómo están operando efectivamente. No es que las encuestas sean malas, sino que cómo está operando la respuesta de las personas a las encuestas. ¿Y por qué lo digo? Yo estaba recordando, si no me equivoco, Milei en la elección argentina iba tercero, terminó ganando, llegó al balotaje. En Bolivia, los dos candidatos que se midieron el día de ayer en las elecciones eran tercero y cuarto, ¿ya? Quiroga y Paz. Sí, porque los que iban ganando eran Doria Medina y el candidato del MAS. Efectivamente, ¿ya? Y terminaron yendo, y en las encuestas que se daban días antes de la elección de ayer, Quiroga le ganaba a Paz. O sea, ¿a qué es lo que voy? Yo creo, a ver, ¿qué es lo que opera aquí? El tema del voto obligatorio. ¿Cómo es la decisión del elector, cierto, con voto obligatorio? Y yo creo que ahí hay una variable que todavía desde la ciencia política no hemos podido conocerla bien, ¿ya? Claramente lo que sabemos y la evidencia muestra eso, gran parte de la votación se decide en las últimas 2 semanas de la elección, en primer lugar, ¿ya? En segundo, la volatilidad de los electores hoy día es muy amplia, sobre todo de los llamados voto obligatorio, digamos. O sea, están en una posición, y eso sí me lo han confirmado personas que trabajan en la encuesta, y lo han dicho de hecho también públicamente, personas que votan en una semana de una manera, a la semana siguiente votan de otra, ¿ya? Y se cambian. Entonces tenemos una volatilidad en términos de voto que es súper grande, y que los resultados del día 16 de noviembre en la noche nos van a levantar a muchos análisis, digamos, a eso voy. Hoy día tienes un voto mucho menos politizado, claramente, ¿cierto? En algunos sectores. Entonces ahí yo creo que no tenemos... La elección, y estoy de acuerdo, está totalmente abierta. ¿Qué puede pasar y cómo se van a mover? Hay que verlo solamente el 17, y yo creo que las encuestas, obviamente, ahí no es una espiral de silencio, sino que es que la gente está cambiando, está viendo su voto, vienen muchos escenarios. Entonces, ¿cómo van cambiando los diferentes momentos de acuerdo a los diferentes escenarios? Por ejemplo, ¿cómo va a afectar el famoso tema de las cuentas eléctricas y de la renuncia del ministro, ¿cierto?, la salida. ¿Cómo afecta la famosa polémica que hubo sobre los parásitos? ¿Cómo van afectando? Además tenemos una campaña, y ahí yo soy bastante crítico, una campaña que la siento bastante virulenta a algunos sectores. Mucho ataque, mucha polarización, y eso puede afectar la decisión inclusive de los propios electores. O sea, nosotros vemos en términos generales, y eso también lo muestra la evidencia, un votante medio que se llama el votante medio, que no tiende a votar o que tiende a alejarse de los polos cuando se polariza mucho la elección. Entonces eso puede cambiarse. A lo mejor le pueden estar creyendo hoy día uno, pero si lo ven muy polarizado puede que cambie. Claro. Vamos a ver los comportamientos. ¿Estás hablando de Kast cuando dices que hay algunos sectores que están polarizando la elección, o no solo él? No solo él, yo creo, Kast, Kaiser, yo creo que también lo está haciendo, Meo lo está haciendo Meo lo está haciendo de manera muy, muy potente. Bueno, Artés es como la lógica de Parisi, yo creo que está más en la lógica de Milei también, la lógica ahí siguiendo lo que decía. Ni facho ni comunacho. Claro, pero también muy, muy, muy polarizante, o sea, sacan a los otros, hay una negación del otro, ¿ya? Desde ese ni facho ni comunacho es una polarización, es negar al otro como un legítimo otro en la convivencia. Entonces yo los veo, y además con posturas bastante populistas que pueden afectar sin lugar a dudas, pero fíjate que dentro de todo, y estoy pensando en Bolivia,
fueron bien de centro la elección de los dos candidatos. Se tendieron, pese a que estaba súper polarizada la elección en su minuto. Entonces ahí tenemos efectos que no vamos a ver y cómo se va a comportar el electorado del 16. Y creo que las encuestas no lo están logrando ver hoy día. Claro, que el factor del voto obligatorio no lo hemos medido en una elección presidencial, lo hemos visto en plebiscitos constitucionales donde de todas maneras la magnitud, en el caso del primer proceso, las encuestas daban un 55, 45, claro, por ese rango, y finalmente terminó siendo un 62, ¿no? Sí. Y en el caso del segundo proceso también había una suerte de empate técnico, y fue bastante más holgado el triunfo del rechazo, ¿no? Rechazo. En ese caso. Del en contra, claro. Del en contra. Por lo tanto, claro, hay un factor ahí sorpresa que es bien importante. O sea, son 5 millones de personas que no han ido a votar nunca o que no, porque no quieren ir a votar, porque no les interesa, no se informan. Y hay un elemento que yo creo que va a estar muy presente en esta elección, que van a ser los nulos y blancos. Es muy llamativo la cantidad de personas que hay hoy día que se siente muy descontento con la situación, con los candidatos que estamos ofreciendo, y quieren ir a votar y están con mucha rabia de que los obliguen a votar. A mí mucha gente me lo menciona todos los días en la calle, como ¿cómo puede ser que nos obliguen a votar? Como por esto yo no quiero ni uno ya. Esa sensación yo la veo bastante generalizada y yo creo que también va a ser probablemente uno de los votos nulos y blancos más altos de las últimas décadas. Yo creo que eso también va a marcar harto la elección. Oye, ¿vieron la franja? Me imagino que partió el día viernes. Yo particularmente la he visto en YouTube, ¿eh? No veo mucha tele, entonces en YouTube está ahí disponible. Bueno, los mismos candidatos a través de sus redes sociales la comparten. Y no sé, ahí si tienen algún comentario, a mí me voy a mencionar solamente un par de cosas, ¿no? En el caso de Janet Jara, una franja muy enfocada, por lo menos de lo que yo he alcanzado a ver, en mostrar a la gente los problemas cotidianos de las personas, yendo un poco a ese discurso y no tanto en lo autorreferente, biográfico, que era algo que se le había cuestionado también en un momento. Matei con un discurso muy conciliador de unidad nacional, destacando lo positivo del país, volvamos a encontrarnos, un poco en esa lógica que no sé si es que en este contexto es algo que venda mucho, ¿no? O que genere algún rédito electoral. Y Kast jugando un poco a la polarización, hablando de contra el comunismo, ¿no? Y también esta lógica del gobierno de emergencia. Los otros no sé si vale la pena comentarlos, no sé, usando inteligencia artificial, que son más bien jocosos, digamos. Pero de esos tres primeros, Isidora, ¿qué te ha parecido la franja? Sí, a ver, yo creo que me parece lamentable, por decirlo menos, que sobre todo la franja de José Antonio Kast, pero creo que también su campaña completa se ha sustentado a partir del anticomunismo, ¿ya? Se ha sustentado a partir de vota por mí para que no haya comunismo en Chile. Y me llama mucho la atención que un candidato presidencial haga un llamado así y no haga un llamado por vota por mis ideas que le van a hacer al país un país mejor, ¿ya? Y esa relación me parece muy llamativa. En el fondo es cierto que él juega con una idea que está presente en Chile, que es el anticomunismo. Nadie puede decir que eso no existe, pero me parece muy preocupante para el debate público que las franjas sean atacando al otro y no sea proponiendo ideas de país. Entonces, en ese sentido es muy preocupante, por ejemplo, llevándolo a las parlamentarias, porque me toca debatir con muchos candidatos a diputados y diputadas que en el fondo, en vez de tener un programa de diputación, un programa de impulsar con el gobierno que nos toque, están permanentemente intentando bajar al de al frente, ¿no? Como decir, vota por mí porque el de al frente es malo, vota por mí porque el de al frente le va a traer fracaso a Chile, y en vez de ofrecer ideas. Entonces, eso me faltó en la franja en general. Me parece que la de Meo también la quería mencionar. Me parece que juega mucho con lo burdo de la inteligencia artificial. También creo que no le hace bien al debate público. Bueno, yo siempre he creído que la inteligencia artificial hay que regularla. Yo he estado estudiando, de hecho, cómo se ha empezado a regular en Australia o en países europeos. Pero en el fondo también, cómo llevamos un poco los debates públicos a algo real, a algo cierto, a algo según las necesidades de la gente, y no con estas ideas tan inventadas o esta inteligencia artificial
artificial que manipula todo, etcétera. Y además que no queda claro a quién le habla Meo. Sí, tampoco queda claro. ¿Desde dónde es que se él está posiciona? difuso. A mí me parece que está muy errático en los últimos meses. Ahora, la idea de votar contra algo o contra alguien es legítima y es eficiente. O sea, recordemos que en la segunda vuelta de la elección del 2021, buena parte de esa mayoría que logró aglutinar Boric era para parar a la extrema derecha, ¿no? Esa era la narrativa del momento. Ahora, en el caso de Kast, te lo pregunto también como tema de análisis, Cristian, a mí me llama la atención porque Kast se supone que es el que, no en primera vuelta, pero que en segunda vuelta va ganando, ¿no? Y por lo tanto uno debería presumir que tiene una responsabilidad mayor en proponer, ¿no? Que en meramente reaccionar o decir, voten en contra de esta otra, ¿no? ¿Cómo lo ves como diseño de campaña también, no? A ver, yo creo que la campaña de Kast está diseñada desde hace mucho tiempo, eso lo tenemos muy claro, y se colocó en esta lógica, como decía Montserrat, muy del gobierno de emergencia, muy el contra de, o sea, todo esto estuvo mal, por lo tanto tenemos que, de alguna manera, están un poquitito en esa idea refundacional que también tenía la primera, y sorry que lo digo, un poco el gobierno, que yo creo que el gran problema de este gobierno fue que se anclaron a la nueva constitución que nunca funcionó. Pero Piñera para su segunda campaña también hizo campaña con el Chilezuela y en contra de... Sí, pero yo creo que el diseño de la campaña, o sea, analizando la campaña de Kast, a ver, yo creo que hay un problema, y yo lo he dicho, que tenemos que revisar mucho nuestro sistema político, yéndome a lo que tú decías, voy a dejar de Kast. Yo creo que tenemos un problema muy grave en el diseño de nuestro sistema político, yo lo he dicho, nuestro sistema político está en una lógica muy de conflicto, muy de irresponsabilidad, de oposiciones muy irresponsables, y lo digo respecto de la oposición que tuvo en su momento, voy a irme a los últimos 3 gobiernos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y hoy día Boric. De repente tenemos oposiciones muy irresponsables. O sea, es súper irresponsable gastarnos tanto tiempo. Ya perdí 10 acusaciones constitucionales hemos tenido en este gobierno. Es irresponsable tener oposiciones que lo único que hacen es torpedear, en definitiva, la línea de flotación del gobierno, más allá que puedan haber críticas. Creo que el diseño de la campaña de Kast está puesta en esa lógica, y salirse del relato para no cometer errores forzados es muy difícil. Entonces ya la plantearon desde una línea de una posición muy fuerte, contrario además para hacer la diferencia con la derecha cobarde entonces está muy en esa lógica y le cuesta salir. Entonces cada vez, por ejemplo, que pueden haber acercamientos, podríamos decirlo, van y torpedean o vuelven a torpedear o atacar a los otros sectores de la derecha. Creo que con Kaiser obviamente no lo torpedean y no lo atacan más, porque de alguna manera Kaiser les ha servido como para dejar a ellos ponerse más al centro, y esto se mueve de alguna manera como se van metiendo las cuñas. Esto como, entonces yo creo que ahí está, y estoy de acuerdo en que tenemos una campaña muy de trinchera, muy combativa, y que en definitiva hay muy pocas ideas más allá de lo que puede ser a lo mejor Matei y Jara, que están tratando de proponer algo más, pero muy en la línea del combate, muy en la línea de todo, el contra todos, y eso además genera una lógica de conflicto en la sociedad que también es perniciosa. O sea, yo creo que hay que revisar un poquitito eso. Y nuestro sistema político. Sí, ese es un gran tema. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema, pero no se habla mucho de eso, tenemos que retomarlo. Pero bueno, por de pronto son las 9:29, así que estamos llegando al final de nuestro panel del día de hoy. Isidora Alcalde, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Don Cristian Pertusé, misma cosa. Feliz. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Hola, soy Luis Orlandini y quiero